Jake Murphy se encontraba en la puerta del Laboratorio 7, contemplando lo que debía ser el aula más intimidante de la galaxia conocida. Y eso era mucho decir, considerando que ya se había perdido 3 veces intentando encontrarla en una universidad que existía en 17 dimensiones simultáneamente. Bueno, murmuró para sí mismo, ajustándose su mochila, decididamente no holográfica. Al menos las sillas se ven preciosas. El programa de xenobiología avanzada de la Universidad Galáctica se alojaba en una espiral cristalina que serpenteaba por el espacio como una hélice cósmica de ADN. Impresionante, muy extraño, diseñado por seres que jamás habían oído hablar del concepto de simplificar las cosas. Jake llevaba 47 minutos caminando en círculos cuando un servicial dron de mantenimiento se apiadó de él y lo arrastró literalmente al piso correcto. El profesor Clicks notó la entrada de Jake de inmediato. Era difícil no hacerlo cuando eres el único mamífero bípedo en una sala llena de criaturas que parecían diseñadas por un comité de pesadillas particularmente creativas. El profesor Klux anunció que extendía sus 6 brazos en lo que Jake supuso era un gesto de bienvenida o una amenaza. Nuestro primitivo estudiante de intercambio por fin ha llegado. Clase, denle la bienvenida a Jake Murphy, del planeta atrasado. ¿Era la Tierra? La forma en que Click dijo Tierra sonó como si estuviera anunciando el descubrimiento de un nuevo tipo de bacteria. No bacterias particularmente peligrosas, claro está, solo bacterias decepcionantes. Jake levantó la mano con un gesto informal. Hola a todos, disculpen la tardanza. Su campus es básicamente un laberinto diseñado por alguien que claramente nunca tuvo que cargar con libros de texto. Un chirrido provenía de la primera fila. Esa sería Sara, según había aprendido Jake en sus materiales de orientación. Era lo que los humanos llamarían, con generosidad, insectoide. Si los insectos crecieran hasta los 2 metros de altura, tuvieran demasiados ojos y vibraran constantemente como si hubieran estado tomando café expreso durante una década. Oh, Dios mío, y las fluctuaciones cuánticas. Chirrió Sara, con sus mandíbulas chasqueando rápidamente. ¿Es cierto que tu especie evolucionó en un mundo mortal de clase 12? ¿Cómo sigues vivo? ¿Tienes blindaje interno, armas ocultas, sistemas de órganos redundantes? No, respondió Jake, deslizándose en el único asiento vacío, que parecía estar hecho de una especie de cristal autosugestivo que inmediatamente intentó escanear sus funciones biológicas. Solo la terquedad de siempre y una alarmante tolerancia a las cosas que quieren matarnos. De algún lugar detrás de él llegó un sonido como el de rocas crujiendo en un terremoto. Borg, el primer estudiante de la universidad, parecía estar divertido. Al menos Jake esperaba que fuera divertido. Con la gente de Roca, a veces era difícil distinguir entre reír y prepararse para una avalancha. Los supervivientes de los mundos mortales siempre exageran, refunfuñó Blair, con la voz imponente de las montañas. Mi mundo natal tiene tormentas que pueden arrancar la piedra del lecho rocoso. Tu pequeño planeta probablemente solo tiene un clima moderadamente inconveniente. Jake sonrió. Bueno, tenemos estas cosas llamadas huracanes. Tornados, terremotos, volcanes, tsunamis, ventiscas, sequías, inundaciones repentinas y unas 40.000 especies que producen diversas toxinas. Y mosquitos. ¿Qué? Preguntó una vocecita desde algún lugar cerca del techo. ¿Son mosquitos? Era Pip, quien existía como una pequeña nube de energía sensible que de alguna manera lograba mantener un estado constante de indignada confusión sobre el universo físico. Pip estaba muy emocionado de conocer a Jake, al parecer siendo la primera forma de vida basada en la energía en encontrarse con una criatura sólida que no intentó inmediatamente aprovecharla para generar energía. Insectos chupadores de sangre del tamaño de tu pozo, no tienes uñas, pero son realmente pequeños y emiten un zumbido increíblemente molesto mientras intentan drenar tu sangre. El silencio en el aula era profundo. Incluso los 6 brazos del profesor Click habían dejado de gesticular constantemente. Tu planeta, susurró Sara,
Permite que pequeñas criaturas consuman tu esencia vital. ¿Para divertirse? ¿O, no para divertirse?, aclaró Jake amablemente. Necesitan nuestra sangre para reproducirse. Somos básicamente un buffet planetario. La risa geológica de Borg se reanudó. Imposible. Ninguna especie inteligente evolucionaría en tales condiciones. Sí, eso es lo que nos seguimos diciendo también. El profesor Klix se aclaró la garganta, que sonó como un molinillo de café discutiendo con una licuadora. Sí, bueno, por fascinante que sea el aparente deseo de muerte de su especie, hoy tenemos ciencia real que hacer. La xenobiología avanzada no se trata de intercambiar historias de supervivencia primitivas. Jake asintió cortésmente. Había estado recibiendo variaciones de esta conferencia desde que llegó a la Universidad Galáctica hace 3 semanas. Al parecer, ser de un mundo de muerte de clase 12 lo hacía increíblemente duro o increíblemente estúpido. Y la mayoría de sus profesores parecen inclinarse por la segunda explicación. La cuestión era que Jake ni siquiera se suponía que estuviera aquí. Había sido un estudiante de veterinaria en el estado de Colorado ocupándose de sus propios asuntos cuando un error burocrático cósmico lo había señalado como el candidato xenobiológico más calificado de la Tierra. Para cuando alguien descubrió el error, ya estaba al otro lado de la galaxia con una beca completa y una asignación en la residencia junto a un estudiante de filosofía de la respiración con metano que no dejaba de discutir las implicaciones existenciales de la adicción al oxígeno. Pero la administración había decidido que sería demasiado vergonzoso enviarlo de vuelta. Así que allí estaba, presumiblemente representando a lo mejor y más brillante de la humanidad en un campo que solo había encontrado en libros de texto mal traducidos que no dejaban de mencionar el arte de no ser devorado por cosas que no deberían existir. Bueno, continuó el profesor Klix, activando lo que parecía ser un proyector holográfico cruzado con un caleidoscopio. Hoy observaremos los procedimientos adecuados de contención y análisis para especies de depredadores ápice. Este es un trabajo avanzado que requiere un cumplimiento preciso de 17 protocolos de seguridad diferentes, campos de contención con bloqueo cuántico y un profundo conocimiento de la matriz del comportamiento depredador. Jake recorrió el laboratorio con la mirada, fijándose en las diversas barreras energéticas, los asistentes robóticos y lo que parecían ser plataformas de teletransportación de emergencia integradas en el suelo. O el profesor Klix se tomaba muy en serio la seguridad, o la clase de hoy iba a ser mucho más emocionante de lo que sugería el programa. Nuestro tema de hoy, anunció Klix con evidente orgullo, es un espécimen que he estado rastreando durante 3 ciclos académicos. Clase, les presento al depredador más temido de este sector de la galaxia. La pantalla holográfica brilló, y de repente Jake estaba viendo algo que hacía que todas las películas de terror que había visto parecieran dibujos animados. Oh, dijo con suavidad. Es un gatito enorme. Los 6 brazos del profesor Klix hicieron un gesto dramático hacia la pantalla holográfica, esperando claramente jadeos de terror y apreciación académica. Lo que vio fue a Jake entrecerrando los ojos ante la imagen como si intentara recordar dónde había dejado las llaves del coche. Miren, anunció Klix. Las fauces sombrías de Kepler 442b, superdepredador, máquina de matar perfecta, responsable de la extinción de 14 intentos de colonización distintos. La criatura del holograma, Jake tuvo que admitirlo, era bastante impresionante en cuanto a dientes y garras, con un tamaño similar al de un caballo Clydesdale, pero con la constitución de un tigre que había estado yendo al gimnasio y tomando esteroides. Su pelaje era del color del espacio, y parecía absorber la luz y la esperanza a partes iguales. Tenía 6 patas, cada una terminada en garras que parecían capaces de abrir latas o naves espaciales con la misma eficiencia. Y la cabeza, aunque tenía más dientes de los que parecía matemáticamente posible, estaba dispuesta de una forma que sugería que su diseñador había estado muy entusiasmado con el concepto de la fuerza de la mordida. Magnífico, parloteó Sar nerviosamente, mientras sus ojos compuestos reflejaban el holograma en unas 47 direcciones diferentes. Y por magnífico,
quiero decir absolutamente aterrador. Por favor, díganme que estamos observando esto desde un sistema solar diferente. Protocolo estándar. Clix tranquilizó a la clase. Dicta la observación desde detrás de las barreras de contención de clase 9. El espécimen se encuentra actualmente en la cámara de contención adyacente a este laboratorio, protegida por cerraduras cuánticas, campos de amortiguación neuronal y un completo sistema de sedación. La forma rocosa de Borg se movió inquieta, creando un sonido como un pequeño deslizamiento de tierra. Incluso sedadas, estas criaturas conservan un considerable potencial de peligro. En mi mundo natal, tenemos leyendas sobre el revoque de piedra, que comparte características similares. Las leyendas siempre terminan con, y entonces todos murieron horriblemente. Por eso, el profesor Clix seguía disfrutando claramente de su papel como portador de un conocimiento aterrador. Mantenemos una estricta distancia académica, sin contacto físico, sin interacción neuronal directa, estudio puramente observacional a través de interfaces tecnológicas aprobadas. La forma energética de Pip titiló con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como ansiedad. Pregunta: si esta criatura es tan peligrosa, ¿por qué necesitamos estudiarla? ¿No podemos simplemente no estudiarla? Ciencia, mis queridos estudiantes, requiere comprender a los habitantes más peligrosos de nuestra galaxia. El conocimiento es poder. El poder es seguridad. La seguridad es supervivencia. Clix claramente había ensayado este discurso. Ahora, procedamos a la cámara de observación. La clase desfiló a través de una serie de puertas de seguridad cada vez más intimidantes. Cada una requería escaneos biométricos, verificación de clave cuántica y lo que parecía ser una breve evaluación psicológica para asegurar que nadie planeara hacer ninguna estupidez. Jake se preguntó con qué frecuencia los estudiantes intentaban hacer estupideces con superdepredadores. La cámara de observación era todo lo que Jake esperaba de una universidad alienígena de alta tecnología. Muchas luces parpadeantes, pantallas flotantes que mostraban datos incomprensibles y barreras de energía que zumbaban con la potencia suficiente para arrasar una manzana de la ciudad. A través de la pared de aluminio transparente, Jai pudo ver el interior de la cámara de contención. Y allí estaba. El Shadow M parecía aún más impresionante en persona, si es que se podía llamar impresionante a algo que parecía estar hecho de una pesadilla concentrada. Caminaba en lo que Jake reconoció como el patrón clásico de un depredador enjaulado. 3 pasos, girar, pausa, repetir. Su cola, que aparentemente era prensil y terminaba en lo que parecía una combinación de punta de lanza y abrelatas, azotada con energía apenas controlada. Observen los indicadores del campo de amortiguación neuronal, instruyó el profesor Clix, señalando una pantalla que mostraba pacíficas longitudes de onda verdes. Los impulsos agresivos de la criatura están suprimidos de forma segura. Observen la resistencia de la matriz de contención cuántica al 97%. Múltiples sistemas de seguridad redundantes lo garantizan. Fue entonces cuando se apagaron las luces. No solo algunas, sino todas. El laboratorio se sumió en una oscuridad tan completa que Jake no pudo ver su propia mano frente a su cara, lo cual habría sido bastante preocupante, de no ser por el hecho de que el zumbido de las barreras de energía también se había detenido. «Oh», dijo el profesor Clix con una voz que repentinamente había subido varias octavas. «Eso no debería pasar». La luz de emergencia se encendió, proyectando un ominoso resplandor rojo que hizo que la situación pareciera menos una dificultad técnica menor y más la escena inicial de una película de catástrofes. «El campo de amortiguación neuronal está desconectado», anunció Sara, su voz alcanzando frecuencias que probablemente violaban varias ordenanzas de ruido. La matriz de contención muestra fallos críticos en los 7 sistemas de respaldo. Desde la contención de la cámara surgió un sonido que Jake solo pudo describir como lo que sucedería si un trueno aprendiera a estar muy, muy furioso. La Fauces de sombra había dejado de caminar y ahora miraba directamente a la ventana de observación con ojos que brillaban como estrellas moribundas.
Fascinante, refunfuñó Blair, aunque su confianza habitual parecía haberse quebrado seriamente. La criatura parece estar experimentando lo que mi gente llamaría una furia homicida total. Protocolo de seguridad 17, gritó Click, moviendo frenéticamente sus 6 brazos en diferentes paneles de control. Activar contención de emergencia. Desplegar amortiguadores neuronales de respaldo. Que alguien contacte al equipo de respuesta ante criaturas peligrosas. Fue entonces cuando oyeron el sonido de garras sobre metal. Un raspado prolongado y deliberado, como el de alguien que dibuja uñas sobre una pizarra. Si las uñas fueran de acero con punta de diamante y la pizarra fuera el sistema de contención más caro del universo. La vocecita del profesor Pip, de alguna manera, logró transmitir terror absoluto. Creo que atraviesa la pared. Los raspados se intensificaron. En la pared de observación, fracturas por tensión. Empezaron a aparecer patrones que sospechosamente parecían marcas de garras. Esto es imposible, murmuró Click, mientras su compostura académica finalmente comenzaba a resquebrajarse. El aluminio transparente con enlace cuántico puede resistir el impacto de un pequeño asteroide. Nada orgánico debería poder rastrear. Una sección de la pared de observación se partió por completo, creando un espacio lo suficientemente grande como para que algo muy grande y muy furioso pasara. Oh, bien, dijo Jake conversando mientras sus compañeros extraterrestres comenzaban lo que, caritativamente, podría llamarse reacciones de pánico, y menos caritativamente, colapsos psicológicos totales. Me preguntaba cuándo se pondría interesante este día. La Fauces de sombra asomó la cabeza por la grieta de la pared, fijó sus ojos brillantes en el aula llena de estudiantes aterrorizados y abrió la boca para mostrar aproximadamente 96 dientes, cada uno del tamaño de un clavo de ferrocarril. Entonces rugió. Jake había oído rugir a los leones en el zoológico de Denver. Había oído rugir a los osos en las montañas de Colorado. Incluso había oído al rottweiler de su vecino rugirle al cartero. Esto no se parecía en nada a esos sonidos. Esto era lo que pasaría si un terremoto decidiera convertirse en ingeniero de sonido y se especializara en crear audio capaz de licuar el coraje. Cuando el rugido cesó, los únicos sonidos en el laboratorio fueron el parloteo aterrorizado de Sarah, el crepitar eléctrico de Pip, el gemido geológico de Borg y el profesor Clicks intentando frenéticamente contactar con seguridad mientras se escondía tras un equipo que no era lo suficientemente grande como para ocultar a 6 académicos armados. Y Jake, que permanecía inmóvil, observaba al Shadow Ma con la expresión de quien intenta resolver un acertijo medianamente interesante. «Hola, grandullón», dijo en voz baja. «¿Un mal día?» Los ojos brillantes del Shadow M se clavaron en Jake con la atención que suele reservarse para opciones de almuerzo particularmente interesantes. Tras él, Jake oía a sus compañeros de clase en una especie de hiperventilación competitiva. Murphy. La voz del profesor Clicks había alcanzado un tono que probablemente violaba varias leyes de la física. Aléjate de la brecha de contención. Activa tu baliza de emergencia. Adopta la postura defensiva. Protocolo 7. Jake miró a su profesor, que intentaba ocultar su cuerpo de 6 brazos tras un proyector holográfico del tamaño de una tostadora. Protocolo de postura defensiva 7. Hazte un ovillo y reza a las deidades primitivas que tu especie venera. Jake se volvió hacia la sombra M, que había logrado colarse por la grieta cada vez mayor de la pared. Sí. Voy a usar el plan B. ¿Cuál es el plan B? Sarah parloteó desde cerca del techo, donde aparentemente había descubierto que el terror otorgaba a su especie habilidades de escalada desconocidas hasta entonces. Improvisa. Jake dio un paso al frente. El jadeo colectivo de sus compañeros sonó como una pequeña brecha atmosférica. La forma energética de Pip parpadeó con tanta violencia que las luces de emergencia comenzaron a parpadear en señal de compasión. Jake, humano. La voz de Björn tenía la autoridad demoledora de la deriva continental. Esa criatura ha eliminado 14 intentos de colonización.
Su fuerza de mordida supera la de los equipos de minería industrial. Sus reflejos funcionan a velocidades sobrehumanas. Sí, dijo Jake, dando otro paso hacia el depredador cada vez más agitado. Pero fíjate en su lenguaje corporal. ¿Su lenguaje corporal? Click farfulló. Es una máquina de matar. No tiene lenguaje corporal. Tiene lenguaje asesino. Jake lo ignoró, concentrándose en la sombra M. La criatura seguía abriéndose paso por la brecha, pero algo en sus movimientos lo inquietaba. Sus orejas, si es que a esas cosas triangulares se les podía llamar orejas, estaban pegadas al cráneo. Su cola azotaba, pero no con el gesto depredador controlado que había visto por la ventana. Esto era diferente. «Tienes miedo, ¿verdad?», dijo Jake en voz baja, continuando su lento acercamiento, con todos esos rugidos y gruñidos. «No estás enfadado, estás aterrorizado». La Sombram hizo una pausa en su forcejeo, inclinando su enorme cabeza para mirar a Jake. Por un momento, el único sonido en el laboratorio fue el lejano aullido de las alarmas de seguridad y el continuo parloteo de Sara, que había desarrollado armónicos que sugerían que se acercaba a una especie de crisis nerviosa insectoide. Jake, la vocecita de Pips transmitía una profunda preocupación. «De verdad creo que deberías reconsiderar este enfoque. Mis sensores de energía detectan lecturas de estrés masivas en esa criatura. Lecturas de estrés que sugieren que está a punto de hacer algo muy violento y definitivo». «Exactamente». Jake estaba lo suficientemente cerca como para ver su reflejo en los ojos del Sadou Ma, del color del espacio profundo y casi igual de acogedores. La pregunta estresada era ¿por qué? Detrás de él, el profesor Clicks operaba frenéticamente su dispositivo de comunicación. «Equipo de seguridad 7, esto es una emergencia. Tenemos una brecha de contención en el laboratorio 7. Se requiere respuesta completa contra criaturas peligrosas. Traigan la artillería pesada. Toda». La atención del Sadom se centró en la voz de Clicks, y sus labios se separaron para revelar de nuevo esos impresionantes dientes. Un gruñido sordo comenzó a formarse en su pecho, como un motor diésel en crisis existencial. «Oye», dijo Jake con firmeza, y la atención de la criatura volvió a él de inmediato. «Tranquilo. Nadie te va a hacer daño. Nadie le va a hacer daño». La voz de Sara había alcanzado frecuencias que probablemente hacían aullar perros a 3 sistemas estelares de distancia. «Nos va a hacer daño. Eso es lo que hacen los depredadores ápice. Se abalanzan con violencia». Jake levantó la mano en lo que esperaba fuera un gesto universal de calma. Aunque, dada la diversidad de formas de vida galácticas, podría haber sido el gesto universal de «por favor, cómeme primero». Es difícil saberlo sin un manual xenocultural adecuado. «Piénsalo», dijo, sin apartar la vista del centro comercial de sombras. «Esta cosa ha estado encerrada en una caja probablemente durante meses, pinchada, examinada y estudiada por criaturas que nunca antes había visto. Cada vez que intenta dormir, alguien le ilumina con linternas, le toma lecturas o le realiza pruebas». El Sadou M había logrado meter sus hombros delanteros por la brecha. Ahora, de cerca, Jake pudo ver que su pelaje no era en realidad pelaje, sino algo que parecía más bien una sombra viva. Las hebras individuales parecían moverse independientemente, creando patrones hipnóticos y probablemente diseñados evolutivamente para confundir a las presas. Desafortunadamente para la programación evolutiva del Sadou M, Jake había crecido en un rancho en Colorado donde su familia criaba animales que la mayoría. La gente cuerda consideraría al ganado solo en el sentido técnico. Toros Brahma con actitudes que se podían ver desde el espacio. Caballos que veían a los humanos como obstáculos interesantes que debían eliminarse mediante patadas creativas y una llama particularmente memorable llamada Ferdinand, que tenía opiniones firmes sobre todo y el temperamento de un tornado con cafeína. «¿Sabes lo que pienso?», continuó Jake con voz tranquila y conversacional. «Creo que extrañas tu hogar. Creo que extrañas tu territorio, tu manada,
Tus cotos de caza. Creo que has estado atrapado en un laboratorio estéril siendo estudiado por seres que te tienen un terror absoluto. Y puedes oler su miedo todos los días. El creciente sonido del pecho de la sombra comenzó a cambiar, volviéndose menos fatalidad inminente y más un gran felino con problemas respiratorios. Y creo, dijo Jake, acercándose un paso más, que nadie se ha molestado en intentar hablarte como si fueras una criatura inteligente en lugar de solo una impresionante colección de dientes y garras. Jake, refunfuñó Blair. Aunque tengas razón sobre su estado emocional, sigue siendo una criatura capaz de convertir la piedra en moléculas componentes. Quizás este sería el momento adecuado para implementar un enfoque más cauteloso. Precauciones sobrevaloradas, respondió Jake, ahora tan cerca que la respiración del Sadom le alborotaba el pelo. Además, mira sus ojos. De sus compañeros provenían diversos sonidos que sugerían que preferirían mirar literalmente cualquier otra cosa en el universo, incluyendo el interior de un agujero negro. No son ojos de depredador, explicó Jake. Los ojos de depredador están enfocados, calculando. Estos son, hizo una pausa, estudiando el rostro de la criatura. Estos son ojos de cachorrito. Ojos de cachorrito realmente grandes, aterradores, potencialmente letales. Pero aún así, la fauces de la sombra se había quedado completamente quieta, observando a Jake con una expresión que podría haber sido de curiosidad, si la curiosidad viniera equipada con suficiente trabajo dental como para abrir una clínica dental particularmente agresiva. Mi abuelo siempre decía, continuó Jake, extendiendo la mano lentamente hacia la criatura, que no existen los animales malos, solo animales asustados, animales heridos y animales incomprendidos. Tu abuelo, chilló el profesor Click desde detrás de su inadecuada cobertura. Claramente nunca se había encontrado con un centro comercial de sombras. No, asintió Jake, pero si criaba toros ganadores de premios, domaba caballos salvajes, y de alguna manera, convencía a Ferdinand, la llama, de no escupir a los visitantes más de 2 veces por semana. Se aplican los mismos principios. El centro comercial de sombras bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de la mano extendida de Jake. Sus fosas nasales, cada una del tamaño de pelotas de tenis, se dilataron al percibir el aroma de Jake. Eso es, murmuró Jake. Solo me estaba mirando, para asegurarme de que no soy una amenaza. No eres una amenaza, parloteó Sara desde su posición en el techo. Tu almuerzo. Un almuerzo muy seguro, posiblemente demencial, pero almuerzo al fin. Jake la ignoró, concentrándose por completo en la criatura frente a él. La respiración del Sadom se había calmado, volviéndose más profunda y relajada. Sus orejas se habían levantado ligeramente de su posición aplanada. Buen chico, dijo Jake en voz baja, permitiendo finalmente que sus dedos tocaran lo que parecía la frente de la criatura. O chica, es difícil saberlo desde este ángulo. Buena criatura. El efecto fue inmediato y dramático. Los ojos de Sadou más se entrecerraron en lo que solo podía describirse como éxtasis. El gruñido de su pecho se transformó en algo sorprendentemente parecido a... ¿Ronronea?, preguntó Pip asombrado. Ronronea, confirmó Jake, rascándose detrás de lo que definitivamente eran orejas, aunque fueran orejas diseñadas por alguien con un sentido estético muy agresivo. El depredador máximo más temido de la galaxia se inclinó hacia el tacto de Jake como un gato doméstico que descubre por primera vez que le acarician la barriga. Bueno, dijo Jake con tono conversacional a sus atónitos compañeros. Esto es nuevo. El ronroneo de Sadouma era diferente a todo lo que Jake había oído antes. Era como escuchar el motor de una motocicleta que había alcanzado la paz interior, o quizás un tren de carga que había descubierto la meditación. Todo el cuerpo de la criatura vibraba de satisfacción, creando armónicos que hacían vibrar en simpatía al resto del equipo del laboratorio. Esto es imposible, susurró el profesor Clicks, con la voz apenas audible por encima del ronroneo. Los musgos de sombra no ronronean. Gruñen.
Rugen. Emiten frecuencias subsónicas de terror que causan trauma psicológico en seres conscientes. No ronronean. Sí, bueno, dijo Jake, sin dejar de rascarle detrás de las orejas a la criatura mientras intentaba no pensar en que cada uno de sus dientes era aproximadamente del tamaño de un cuchillo de mantequilla. Tal vez nadie le había dado antes una razón para ronronear. La fauces de sombra había logrado colar casi todo su cuerpo por la abertura, y Jake estaba comprendiendo mucho mejor lo grande que podía ser un superdepredador. De pie, la criatura habría sido más alta que su dormitorio. Sus patas eran del tamaño de platos, equipadas con garras retráctiles que parecían capaces de grabar iniciales en titanio, y en ese momento estaba haciendo su mejor imitación de un gato doméstico enorme que acababa de descubrir las propiedades mágicas de los arañazos en la barbilla. Jake, parloteó Sara desde su refugio en el techo. No quiero interrumpir lo que claramente es el momento más brillante o más suicida en la historia de la xenobiología, pero esa criatura aún es capaz de matarte accidentalmente con solo entusiasmarse con lo que sea que estés haciendo. Buen punto. Jake cambió de posición, pasando de detrás de las orejas de la criatura a debajo de su barbilla, donde parecía haber un punto óptimo que intensificaba el ronroneo a niveles que probablemente registraba el equipo sísmico 3 pisos más abajo. Oye, grandullón, ¿qué tal si hacemos un poco de espacio? Para asombro de todos, el Sadón pareció entender. Maniobró con cuidado su enorme cuerpo, acomodándose en el suelo del laboratorio con una precisión que sugería que era muy consciente de los frágiles seres alienígenas que lo rodeaban. Una vez tumbado, el verdadero tamaño de la criatura se hizo evidente. Incluso despatarrado en el suelo, tenía aproximadamente las dimensiones de una avioneta. Su cola, que antes se agitaba con agitación, ahora se movía en lentas e hipnóticas ondas que sugerían una profunda satisfacción. Esto es fascinante, retumbó Borg, recuperando la compostura geológica ahora que la amenaza inmediata de muerte violenta había sido reemplazada por el extraño espectáculo de los vínculos interespecies. Nuestros textos xenobiológicos afirman claramente que los mosombras son solitarios, agresivos e incapaces de formar asociaciones positivas con especies no presa. Quizás tus textos xenobiológicos, sugirió Jake, al descubrir que la criatura tenía una mancha detrás de la oreja izquierda que hacía que su pata trasera pateara de una forma adorable y potencialmente destructiva, fueron escritos por personas que nunca intentaron hablar con uno. El profesor Klix había emergido de detrás de su equipo, con sus 6 brazos trabajando frenéticamente para registrar lo que sucedía. Esto no tiene precedentes. Absolutamente sin precedentes. Debo documentarlo todo. Las implicaciones para nuestra comprensión de la psicología de los depredadores, de la comunicación interespecies, de... Su voz se apagó cuando la fauces sombra abrió un ojo y lo miró con una expresión que claramente comunicaba: «Estás interrumpiendo mi oído. Quizás la documentación pueda esperar». Clic chirriante, agachándose detrás de su proyector holográfico. Jake sonrió, continuando con sus atenciones. La criatura se había girado ligeramente de lado, dejando al descubierto lo que parecía ser su vientre. En la experiencia de Jake, cuando un depredador te mostraba su vientre, era la señal definitiva de confianza o una trampa que te arrancaría los brazos a la altura de los hombros. «¿Qué te parece?», le preguntó a la fauces de la sombra con tono conversacional. «Hora de frotar la barriga». La respuesta de la criatura fue girarse aún más sobre su lomo, mostrando un estómago cubierto del mismo pelaje sombrío que el resto de su cuerpo. Sus patas se doblaron de una manera que habría sido cómica si cada pata no tuviera suficientes herramientas para desmontar un edificio pequeño. «Oh, tienes que estar bromeando», rió Jake y comenzó a frotar el vientre de la criatura. El ronroneo duplicó su volumen al instante, creando vibraciones que hicieron caer polvo del techo y provocaron que varias piezas de delicado equipo científico cayeran de sus mesas. Las patas traseras de la sombra M comenzaron a moverse. Con una patada que se parecía a la de cualquier perro al que Jake le hubiera dado caricias en la barriga, solo que a escala industrial. «Es un cachorro», anunció Pip,
con su forma de energía parpadeando con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como asombro. El superdepredador más temido de la galaxia es en realidad un cachorro enorme. Un cachorro enorme y solitario, corrigió Jake, abriéndose paso por la barriga sorprendentemente blanda de la criatura. Probablemente no ha tenido contacto social en meses. Con razón se estaba portando mal. Desde algún lugar en la distancia se oyeron pasos corriendo y órdenes gritadas. El equipo de seguridad, se dio cuenta Jake, finalmente llegaba para ocuparse de la brecha de contención. «Oh, esto va a ser interesante», murmuró. Las puertas del laboratorio se abrieron de golpe y un escuadrón de seguridad fuertemente armado irrumpió en la habitación. Estaban liderados por lo que parecía ser un veterano curtido en batalla de varias especies diferentes, con una armadura que parecía diseñada por alguien que realmente quería asegurarse de que nada pudiera atravesarla. «Todos mantengan la calma», ladró el jefe de seguridad, levantando lo que parecía un arma cruzada con una pequeña pieza de artillería. «Estamos aquí para», se detuvo a media frase, observando la escena frente a él. El depredador más peligroso de la galaxia, la criatura que había requerido 17 protocolos de seguridad diferentes en contención cuántica, yacía boca arriba, recibiendo caricias en la barriga de un estudiante humano de intercambio y ronroneando tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. «¿Es eso?», preguntó lentamente el jefe de seguridad. «¿Un centro comercial de sombras?». «Sí», respondió Jake alegremente, descubriendo que la criatura tenía una cosquilla cerca de las costillas que la hacía retorcerse en lo que probablemente era la demostración más adorable de potencial letalidad de la historia registrada. «¿Y tú?», continuó el jefe de seguridad, bajando lentamente las armas mientras su cerebro luchaba por procesar lo que veía. «¿Acariciarlo?». «Caricias en la barriga. En realidad, hay una diferencia». El equipo de seguridad estaba en la puerta. Sus diversas armas y dispositivos de contención de repente parecían innecesarios. Tras ellos, Jake podía oír más. Se oyeron pasos cuando lo que parecía ser que la mitad de la administración de la universidad llegó para presenciar la crisis. El profesor Klex emitió una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas de inmediato. «¿Cuál es exactamente la situación aquí?». El decano Calix, el administrador jefe de la universidad, apareció en la puerta. Era un ser alto y elegante que parecía haber sido diseñado por alguien con una sensibilidad estética muy refinada y una afición por las estructuras cristalinas. Su habitual expresión de tranquila autoridad académica vaciló al contemplar la escena. «Bueno», dijo después de una larga pausa, «esto es nuevo». Sadou Ma, aparentemente decidiendo que no estaba recibiendo suficiente atención, levantó una enorme pata y golpeó suavemente el brazo de Jake. El gesto fue inequívocamente juguetón, el tipo de cosa que haría un gato cuando exige más caricias. ¿Acaso Dean Kix empezó a pedir más masajes en el vientre?, terminó Jake. «Sí, eso creo. Eres una galleta bastante inteligente, ¿no?», le preguntó a la criatura, quien respondió rodando más sobre su espalda y exponiendo más barriga para frotar. El silencio en el laboratorio fue profundo. Todos los presentes, desde estudiantes hasta personal de seguridad y funcionarios administrativos, contemplaron la visión sin precedentes de un contacto pacífico entre especies con una criatura que, según toda la literatura científica disponible, debería haber estado desmembrando sistemáticamente a todos en la sala. Entonces, Jake dijo conversacionalmente a su audiencia: «¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el comportamiento de los depredadores?». El profesor Click observó cómo el trabajo de su vida era sistemáticamente demolido por frotamientos en el vientre. Sus 6 brazos colgaban inertes a los costados mientras observaba a la criatura que había sido el tema de su tesis doctoral, su investigación postdoctoral y 3 artículos publicados sobre la teoría avanzada de contención de depredadores rodar como un perro pidiendo golosinas. «Mi doctorado», susurró, «es una teoría avanzada de los depredadores». «Bueno», dijo Jake,
dándole al Shadow M un rasguño particularmente bueno que hizo que su pata trasera pateara con entusiasmo. Quizás sea hora de actualizar la teoría. Escribí una disertación de 600 páginas sobre técnicas de guerra psicológica en la sombra. ¿Cómo te va eso? Los clics emitieron un sonido como globo desinflado. No utilizan la guerra psicológica. Usan ojos de cachorro. Desde su posición en el techo, Ser parloteaba nerviosamente. Si esta criatura es realmente dócil, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de otras especies supuestamente peligrosas? He pasado 3 semestres aprendiendo las respuestas terroríficas adecuadas ante criaturas que podrían necesitar una buena sesión de caricias. La leyenda más temida de mi mundo natal, refunfuñó Blair pensativamente. ¿La piedra está revocada? Hemos construido mitologías culturales enteras para evitarlo. Pero ahora me pregunto, ¿y si simplemente me siento solo? ¿Qué pasa si solo quiere que alguien pula su exterior rocoso? La forma de energía de Pip parpadeó con revelación. Los seres energéticos han mantenido estrictos protocolos de no control con las especies físicas durante milenios porque asumimos que todos ustedes eran agresivos e impredecibles. Pero tal vez nunca intentamos saludar correctamente. Dinkwalik dio un paso adelante. Sus rasgos cristalinos reflejaban la iluminación de emergencia en patrones que sugerían un pensamiento profundo. Señor Murphy, ¿está sugiriendo que todo nuestro enfoque de la xenobiología ha sido fundamentalmente defectuoso? Jake levantó la vista desde donde ahora estaba jugando lo que parecía ser un suave juego de tira y afloja con las fauces de sombra usando un pedazo de equipo de contención roto. No estoy sugiriendo nada. Solo estoy rascándome detrás de algunas orejas. El jefe de seguridad bajó su arma por completo. Señor, tenemos 17 protocolos de contención diferentes para esta especie. Equipos de respuesta a emergencias, equipos especializados, ¿y me estás diciendo que la solución son masajes en el vientre? Jake confirmó. Aunque, para ser justos, también hay que encontrar el lugar correcto detrás de las orejas. Se trata de la técnica. El Saddam, aparentemente aburrido del juego de tira y afloja, había descubierto que la chaqueta de Jake emitía interesantes crujidos cuando la investigaba con una nariz del tamaño de un plato. Su cola se movía. En realidad moviéndose, como si el depredador más peligroso de la galaxia hubiera sido secretamente un Golden Retriever todo el tiempo. Esto lo cambia todo, murmuró el profesor Cass, sin dejar de mirar la escena. Décadas de investigación. Toda la carrera académica se basa en el supuesto de que estas criaturas son inherentemente hostiles. Tal vez ellos son inherentemente hostiles, sugirió Jake, lo que permite que la polilla de las sombras investigue a fondo sus bolsillos en busca de cualquier cosa que pueda ser comida adyacente cuando están encerrados en jaulas y tratados como monstruos en lugar de seres inteligentes. Pero las colonias, protestó Dinkwayix, 14 asentamientos fallidos y los informes de ataques violentos. ¿Alguna vez pensaste que tal vez simplemente estaban defendiendo su territorio de invasores que aparecieron con armas y campos de contención en lugar de presentaciones adecuadas? El Shadow M había descubierto que la mochila de Jake contenía algo que olía interesante. Ahora intentaba suavemente abrir la cremallera con garras que teóricamente podrían atravesar los agujeros de Starship, mostrando el tipo de control motor delicado que sugería una inteligencia considerable. Cuidado, grandullón, dijo Jake, ayudando con la cremallera. Solo algunas barras de granola en mi libro de texto de xenobiología. Sacó una de las barras de granola y los ojos de la criatura inmediatamente se fijaron en ella con la atención concentrada de alguien que había estado viviendo de comida institucional durante demasiado tiempo. Aquí, dijo Jake, desenvolviendo la barra. Los alimentos terrestres probablemente no matarte. Shadow Ma aceptó la ofrenda con la gentil precisión de una criatura muy consciente de su propia fuerza. Olisqueó la barra de granola con cuidado, luego la consumió de un solo bocado que logró ser aterrador y de alguna manera educado. Oh, no, Jake se rió. He creado un monstruo adicto a la granola. Esto no tiene precedentes. Dean.
Específicamente porque nadie sabía cómo llamar a alguien que había revolucionado la xenobiología mediante la aplicación de masajes en el vientre, ahora oficialmente llamado Sombra por voto popular, se había convertido en la mascota más querida de la universidad. Pasó sus días descansando en el laboratorio ampliado, saludando a los visitantes y ocasionalmente ayudando con la investigación, demostrando que los comportamientos más agresivos en realidad eran comportamientos de prestarme atención, le informó el decano Kix a Jake cuando llegó para su rutina matutina de asegurarse de que Sadou se rascara las orejas correctamente. El programa de xenobiología en la galaxia quiere saber sobre técnicas de manejo de animales humanos. Jake sonrió, viendo cómo la cola de Sadou comenzaba a moverse en el momento en que entró en la habitación. Odio decírtelo, pero no existe una técnica secreta, solo sentido común. El profesor Klix, que sorprendentemente se había adaptado al nuevo paradigma al escribir un artículo titulado Reconsidering Predator Psychology, A Comprehensive Analysis of Overlooked Social Behaviors, levantó la vista de sus notas. La colonia. Kepler ha informado de un contacto exitoso con 3 especies previamente hostiles utilizando sus métodos. Lo llaman Protocolo Murphy. ¿El Protocolo Murphy? Acércate lentamente. Hable con calma. Ofrézcale bocadillos y acaricie cualquier cosa que parezca querer ser acariciada. En realidad, ese no es un mal consejo para la mayoría de las situaciones. Sara había bajado del techo permanentemente y ahora era voluntaria en el nuevo programa de rehabilitación de especies incomprendidas de la universidad. Borg se había puesto en contacto con su mundo natal para establecer un contacto potencialmente pacífico con la legendaria piedra. Pip había iniciado un programa de extensión de energía para criaturas físicas aterradoras que solo necesitaban amigos. Hay un pequeño asunto, dijo cuidadosamente el decano Qualin. Tu estatus académico. Técnicamente todavía estás inscrito como estudiante de intercambio, pero tus calificaciones reales. Jake rascó a Sombra detrás de las orejas, lo que provocó que la criatura emitiera un ronroneo que hizo temblar las ventanas. Sí, sobre eso. Probablemente debería mencionar que en realidad soy estudiante de veterinaria. Me perdí buscando el baño en mi primer día y de alguna manera terminé en xenobiología avanzada. El silencio en el laboratorio fue profundo. Eres estudiante de veterinaria, dijo lentamente el profesor Click. Especializados en cuidado de animales grandes, caballos, ganado, ese tipo de cosas. Y llevas 3 semanas asistiendo a clases de xenobiología. Cosas realmente interesantes. Por cierto. Muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pero los animales son animales. Los rasgos cristalinos de Dean Quick cambiaron a través de varios colores. Lo que Jake había aprendido indicaba un pensamiento profundo o complicaciones burocráticas inminentes. Entonces, me estás diciendo, dijo finalmente, que revolucionaste nuestra comprensión de las relaciones entre especies porque tratas a los superdepredadores alienígenas de la misma manera que tratas al ganado terrestre. Jake consideró esto bastante. Sí, Sadou, aparentemente sintiendo que la conversación no se centró lo suficiente en los rasguños en las orejas, y empujó suavemente a Jake con una cabeza del tamaño de un auto pequeño. Aunque, añadió Jake, dándole a Sadou la atención que claramente demandaba. El ganado terrestre no ronronea tan bien. Notable, murmuró el profesor Klix, tomando notas. Absolutamente notable. Hemos estado complicando todo durante siglos. Normalmente lo son. Estuvo de acuerdo Jake. Resulta que la mayoría de los problemas tienen soluciones bastante simples. Solo tienes que estar dispuesto a probar primero lo obvio. Dean Qual asintió lentamente. Señor Murphy, ¿estaría interesado en un puesto permanente aquí? Parece que tenemos muchas criaturas peligrosas que podrían beneficiarse de tu experiencia. Jake miró alrededor del laboratorio a sus amigos alienígenas que se habían convertido en amigos genuinos. En Sadou, que ahora estaba tirado en la mitad del piso en una muestra de total satisfacción, y en la pila de solicitudes de colonias de toda la galaxia, solicitando ayuda con sus problemas de monstruos. ¿Sabes qué?, dijo, dándole a Sadou un último rasguño detrás de las orejas.
Creo que me gustaría eso. Sadou ronroneó de acuerdo. El sonido resonó en el laboratorio como un motor diésel, que había alcanzado la iluminación. Y en ese momento, Jake Murphy, xenobiólogo accidental y proveedor profesional de sentido común, se dio cuenta de que a veces la mejor manera de entender el universo era simplemente acariciarlo y ver qué pasaba. Después de todo eran solo animales. Algunos de ellos resultan ser de otros planetas.